Buenas tardes, mi nombre es Julio César Restrepo Herrera, estudiante de especialización de Finanzas Públicas de la SAP, y esta presentación la hago dentro del seminario de prerequisito para podernos graduar como futuros financieros públicos. Se trata entonces en este momento de hablarles sobre la estructura del Estado. Si bien en épocas anteriores de nuestra escolaridad, básicamente en la primaria y en la secundaria, nos tenían vendida la idea de que la estructura del Estado solamente estaba compuesta por la rama del poder público o las ramas del poder público, que eran la rama ejecutiva, la judicial y la legislativa. Hoy por hoy, debido a los avances y a la modernización de los estados, en nuestro estado colombiano, a raíz de la expedición de la Constitución de 1991, tenemos una nueva estructura del Estado y más las incluidas dentro de las diferentes reformas o actos legislativos que han reformado la Constitución, es que podemos decir que hoy por hoy la estructura del Estado no solamente está conformada por las ramas del poder público, sino también por los siguientes organismos y entidades. En primer lugar, la estructura del Estado está compuesta por 1. Las ramas del poder público. 2. Las entidades autónomas. 3. Las entidades u organismos de control. 4. La organización electoral. Y tenemos un 5 espacio dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz, tema que se derivó de los acuerdos hechos con las FARC por el Estado colombiano. Esa Jurisdicción Especial para la Paz la tenemos que emancipar de lo que es la rama judicial, porque es un organismo también autónomo, independiente, que toma decisiones judiciales respecto de los temas relacionados con los acuerdos de paz realizados con las FARC. Pues bien, veamos ahora someramente cada una de las ramas y cada una de estas estructuras. En cuanto a las ramas del poder público, podemos decir que la rama ejecutiva está compuesta entonces por dos órdenes, el nacional y el territorial. En el nacional se encuentra entonces el presidente de la República con todos sus ministros y sus directores de departamento administrativo. Entre tanto, en el nivel territorial encontramos entonces los gobernadores con sus secretarios de despacho y sus directores de entidades descentralizadas. Lo mismo en el nivel territorial municipio, encontramos entonces los alcaldes con los secretarios de despacho y los directores o gerentes de las entidades descentralizadas que haya en dicho municipio o distrito. En cuanto a la rama legislativa, podemos observar que ella está compuesta por el Congreso de la República. El Congreso de la República, a su vez, se compone de dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Los senadores de la República tienen circunscripción nacional. ¿Qué significa circunscripción nacional? Significa que los senadores son nombrados, o mejor, por los senadores se puede votar en cualquier parte del territorio nacional. Mientras que los representantes a la Cámara tienen circunscripción territorial, que significa que por ellos solamente se puede votar dentro de cada territorio, departamento o municipio, para que sean elegidos a ese Congreso de la República. En cuanto a la rama judicial, podemos decir que esa rama judicial está compuesta por los diferentes cortes o altas cortes, digámoslo así. Una primer corte que es la Corte Constitucional, que es la que vela por toda la legalidad de la Constitución y las leyes que se expidan en el Congreso de la República. También tenemos la Corte Suprema de Justicia y tenemos el Consejo de Estado. En la Corte Suprema de Justicia tenemos las jurisdicciones ordinarias, que también recaen en los departamentos, o sea, en las regiones, a través de los tribunales superiores de distrito judicial. Y a su vez estos tribunales superiores de distrito judicial de un determinado departamento tienen en sus municipios también los diferentes juzgados, juzgados civiles del circuito y juzgados civiles municipales y juzgados promiscuos municipales. ¿Okay? Entre tanto, el Consejo de Estado se refiere a todos los actos relacionados, los conflictos relacionados entre el Estado y la comunidad en general. Esos conflictos administrativos son resueltos entonces a través de los juzgados administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado.
Es así entonces como está compuesta la rama judicial. Pasemos entonces ahora a ver lo que son las entidades autónomas. Las entidades autónomas están conformadas precisamente por, en primer lugar, las universidades. Las universidades privadas y las universidades, excepto la Universidad de la SAP, que es un establecimiento público, no propiamente una universidad de estas, están fuera del alcance del gobierno. Estas universidades tienen autonomía e independencia. O sea, no hay una injerencia directa del gobierno nacional sobre estas universidades. Ellas se rigen por la ley 30. Tenemos entonces, dentro de estas entidades autónomas, las corporaciones autónomas regionales. Las corporaciones autónomas regionales son las encargadas de aplicar en cada una de las regiones las políticas públicas ambientales. Hacen seguimiento, control, evaluación y sanción a quienes violen toda aquella norma de tipo ambiental. También tenemos aquí como entidad autónoma al Consejo Nacional de Servicio Civil, la Comisión Nacional de Servicio Civil. Esta Comisión Nacional de Servicio Civil se encarga de lo que es la carrera administrativa, su meritocracia, sus pruebas para poder ingresar a esta carrera administrativa, la selección de los funcionarios y servidores públicos que tengan que ver con los concursos de mérito. Pasemos entonces ahora a mirar las entidades u organismos de control. Cuando llegamos a las entidades y organismos de control, tenemos que hablar del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía General de la Nación. El Ministerio Público está conformado a su vez por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías que existen en cada uno de los municipios. La Procuraduría General de la Nación se encarga de hacer el control, seguimiento, evaluación y sanción a las actuaciones de los servidores públicos, como también de los particulares que en determinados momentos prestan servicios públicos. Y allí es la actuación de este servidor público o este funcionario público o particular que presta servicios públicos que debe ser sancionada cuando se viole la Constitución y la ley. En cuanto a las personerías y la Defensoría del Pueblo, estas más bien son encargadas de velar por el cumplimiento y la protección y la defensa y la promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en todo el territorio nacional, dentro de sus jurisdicciones y competencias de cada una de ellas. En cuanto al Contraloría General de la República, la Contraloría General de la República, que también tiene unas contralorías regionales, son las encargadas de controlar el fisco, no tanto a las personas como tal, sino el fisco. Ellas buscan que haya una buena y adecuada utilización de los recursos del Estado. Cuando no haya esa adecuada utilización de los recursos del Estado y no se apliquen los principios generales para poder hacer las inversiones por parte de las entidades públicas, ellas irían a hacer sus correspondientes investigaciones y sancionar a aquellos que hayan incurrido en detrimentos patrimoniales. Bien, en cuanto a la Fiscalía General de la Nación, vemos que ella tiene que ver directamente con el cumplimiento o las violaciones a nuestro Código Penal Nacional. Tanto a los servidores públicos como a los particulares que violen este Código Penal y los diferentes códigos de tipo penal que existen en la nación, serán entonces judicializados y sancionados a penas privativas de la libertad por parte de la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, veamos entonces en qué consiste la organización electoral o cómo está compuesta esa organización electoral. La organización electoral, como su nombre lo indica, son las encargadas de todos estos procesos electorales y el registro nacional civil de todas las personas de la nación. Esa organización electoral está compuesta por dos organismos, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil de las Personas. El Consejo Nacional Electoral se encarga directamente de no solamente promover, sino también de implementar y de llevar a cabo todos los procesos electorales que se presenten en el país o de que haya necesidad en el territorio nacional.
bien sea elección de presidente, de gobernadores, de alcaldes, de congresistas, senadores y representantes a la Cámara, como también tienen que ver en la organización y la implementación de los referendos, los plebiscitos y las consultas populares o las consultas partidistas. Por su lado, la Registraduría Nacional del Estado Civil de las Personas se encarga, como su nombre lo indica, de registrar las personas, de registrar a todas las personas que componen el territorio nacional, que están en nuestro país, que forman nación. Y por último, veamos entonces ese organismo nuevo que ha aparecido como producto de los acuerdos de paz realizados por el gobierno nacional con las FARC. ¿Cuál es? La Justicia Especial para la Paz, denominada JEP, y que tantos conflictos y tantas discusiones ha sido objeto esta Jurisdicción Especial para la Paz por parte de quienes la apoyan y por parte de quienes no están de acuerdo con su funcionamiento. Es así entonces como hemos visto muy sustancial y muy someramente lo que es la estructura del Estado. En otra oportunidad entraremos en profundidad a estudiar y analizar cada uno de estos componentes para ir ahondando en lo que son sus funciones y cómo están operando y qué otros organismos tiene adscritos o vinculados cada uno de ellos. Una feliz tarde para todos y muchas gracias.